que no son humanos, sino fantasmas. Y dicen que nunca mueren, que se desvanecen. Dicen que son débiles, que no sirven para trabajar y que no son inteligentes. Dicen los brujos que mutilar a un albino trae buena suerte, o que violar a una mujer albina cura el SIDA. Se dicen en Tanzania tantas idioteces sobre los albinos que parece increíble que tanta gente se las crea y los discrimine y los estigmatice y los persiga y los mutile para hacer magia negra con sus órganos. Estoy en el peor lugar del mundo para nacer albino. Y ellos son los seres más desprotegidos de África. ¿Te puedo ayudar en algo? No sé qué quería, pero no me sentía a gusto hablando con él. El albinismo es un trastorno genético hereditario, una falta de pigmentación en la piel, el pelo y los ojos. En Europa lo sufre 1 de cada 20.000 personas, en Tanzania 1 de cada 4.000. En nuestro mundo un albino es uno más, pero en Tanzania, como en casi toda África del Este, un albino es un ser inferior. En este país por el que pasan 600.000 turistas al año para ver el Serengeti o el Kilimanjaro o la isla de Zanzíbar, muchos creen que los albinos son una maldición divina, o que son gafes que traen mala suerte, o que son hijos del demonio, o que son simplemente subproductos de un adulterio o una enfermedad venérea. 60 asesinatos comprobados en Tanzania en 3 años, 16 en Burundi, 7 en Kenia. La persecución a los albinos se ha extendido. Los crímenes en las zonas más remotas y rurales ni son tenidos en cuenta. Los asesinos de albinos actúan con enorme impunidad porque cuando a un colectivo se le estigmatiza en la categoría de infrahumano, es fácil pasar, sin demasiados prejuicios, a la fase del eliminacionismo. Bueno, cámaras de seguridad, guardias armados, vallas electrificadas. Estamos delante de una de las casas de seguridad de Under the Same Sun, es decir, bajo el mismo sol. Una de las organizaciones más activas que se dedica pues al cuidado de los albinos, a tratar de sacarles de sus problemas y sus condiciones y de refugiarlos en sitios como estos. Hello. Hola, tenemos una cita con Vicky en tema. Hola Vicky, ¿qué tal? Muy bien, bienvenidos a Bajo un mismo sol. Gracias. Espero que nos hayan molestado mucho con la seguridad. No, que va, todavía tenemos que firmar, creo. Under the Same Sun recoge, acoge, mima y protege en casas de seguridad a esos hombres, mujeres y sobre todo niños que han perdido sus manos, sus piernas, sus brazos y su autoestima. Albinos que ahora miran al mundo con un justificado recelo y una lógica aprensión. Se dice cuando nace un albino que es porque la madre se ha acostado con un blanco o ha sido violada por el fantasma de un europeo. Así que el hijo de un fantasma es un fantasma. Vicky Ntetema era la delegada de la BBC en Tanzania cuando realizó la primera investigación periodística sobre el caso. Desde entonces tiene que llevar escolta. Dejó la BBC y ahora vive por y para esta organización y sigue sin tener pelos en la lengua. Hay gente en el gobierno bien formada, bien educada, que creen en los brujos. Y los propios brujos me lo han reconocido cuando lo investigué. Que políticos, ministros, líderes religiosos, policías, empresarios y empresarias acuden a ellos. Hay políticos que visitan a los brujos durante las campañas electorales para beber las pociones mágicas que supuestamente les harán ganar las elecciones. Vicky insiste en que, aunque han documentado más de 60 asesinatos, pueden ser centenares porque durante años nadie lo denunció.
que el mito de que los albinos desaparecen proviene de que se les sacrificaba para trocear sus cuerpos y por tanto no había cadáver. Entetema asegura que pescadores y mineros son los que más creen en esos rituales y nos hace toda una taxonomía de esos sacrificios. Utilizan manos de albinos para tirar de las redes, para pescar, porque supuestamente las manos cogen los peces. Así que deshuesan las manos, muelen los huesos y ese polvo lo esparcen por lo que sea, el mar, el lago, para que el pescador haga más capturas. Cuando nos despedimos, Vicky nos pide que hablemos con las víctimas, que ayudemos a acabar con esta práctica aberrante que no es patrimonio de los pobres, sino también, y sobre todo, de los ricos. Claro que no es una magia de clases bajas, porque dime, ¿quién es capaz de pagar 2 millones de chelines por un brazo, que son más o menos unos 1.500 euros? ¿Quién puede hacerlo en Tanzania, donde el 80% de la población vive en el umbral de la pobreza, con 1 euro al día? John, sígueme. Bienvenido. ¿Esta es tu oficina? Sí, esta es. Samacha Albino, oficina de los albinos tanzanos. ¿Quiénes son estos? Son 3 hombres que asesinaron a albinos en la región de Mwanza. Ah, asesinos de albinos. ¿Y han sido condenados? Sí, a la pena de muerte. Ah, a la pena de muerte. Ese recorte de prensa decora la puerta del TAS, la Sociedad de Albinos de Tanzania, la institución oficial que vela por los derechos de los albinos y por su acceso a la educación y la sanidad. La oficina está situada en el interior de la clínica oncológica de Ocean Road, donde acuden numerosos albinos afectados de tumores en la piel. Cuando comenzaron los asesinatos de albinos, el gobierno empezó a hacer un censo para ver cuántos albinos había realmente. Solo fueron capaces de censar a 8.000. Pero obviamente sabemos que hay muchísimos más en aldeas pequeñas, en lugares remotos. Siada Nsembo es la secretaria general del TAS. Reconoce que el gobierno ayudó a crear esta institución para lavarse la cara, pero que no apuesta mucho por ellos. Pequeña y casi ciega, prefiere escribir a mano todas sus notas porque su escasa visión le impide trabajar con el ordenador. Al TAS acuden sobre todo muchos albinos que se sienten discriminados a la hora de encontrar trabajo porque, a igual currículum se quejan, siempre se elegirá al no albino. Pero también se dejan caer por aquí todos los que vienen al hospital, al área de oncología y al de psicología, porque no es nada fácil ser diferente en este país. No es gracioso que te consideren un espectro, un espíritu, una presencia demoníaca. Ellos no tienen culpa de ser como son, es solo falta de melanina en la piel, pero sufren por verse apartados y apestados, y quizás eso explique la alta tasa de suicidios entre los albinos. ¿Se considera un objetivo? Obviamente, si eres albino, eres un potencial objetivo de esta gente. Si el mercado demanda albinos, automáticamente seré atacado. Mohamed Chansi es miembro de la dirección del TAS. Le han llamado de todo desde que era niño, y lo más suave, puto blanco. Desde que comenzó la última oleada de persecuciones, confiesa que, por si acaso, siempre está en guardia. Da igual quién cometa los asesinatos o quién los encargue, lo único seguro es que ellos no son albinos. Me quedo pensando en quién encarga esos asesinatos. Los brujos son los inductores, pero detrás hay alguien que paga, porque cree en esa magia, y que contrata a los liquidadores. Chansi nos habla de películas nigerianas sobre magia negra que se han puesto de moda. No puedo ni verlas de lo sangrientas que son, nos cuenta. Y nos anima a comprar alguna porque más de uno piensa que esas películas, auténtico gore, han podido tener algo que ver con estos asesinatos rituales. La industria cinematográfica nigeriana, conocida como Nollywood, produce 25.000 títulos al año y ha inundado todo África con sus productos baratos y de escaso gusto.
Su visionado es desalentador y se entiende que algunos sociólogos tanzanos empiecen a considerar el consumo de este cine como algo nocivo. Uno de los mitos más estúpidos sobre los albinos es el de que nunca mueren, que desaparecen. Obviamente mueren, como todo el mundo. Y los cementerios en Tanzania están llenos de albinos, o no, porque cuando un albino fallece, su tumba suele ser profanada y sus cuerpos descuartizados y robados por orden de los hechiceros. Esa perversión se ha convertido en norma en muchos cementerios, hasta el punto de que, si la familia del albino tiene algo de dinero, se suele encargar una especie de sarcófago de cemento que impida la intrusión de los profanadores. Nos cuentan que, aunque no se pueda demostrar, los enterradores son los primeros sospechosos de esos robos de cuerpos. Ellos saben cuándo se da sepultura a un albino y dónde. La brujería buena, como hemos visto, utiliza restos humanos de alguien fallecido de forma natural. Por eso la tumba de albino se cotiza cara. Así que ya tenemos otra explicación más al mito de que los albinos se desvanecen y desaparecen. A la tontería de que son ánimas negras encerradas en cuerpos lívidos y que se evaporan hasta encontrar otro organismo que colonizar. Hola Babu, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Esta es la tumba de tu madre? Sí, nació en 1956 y la perdimos en el 2008. No te preocupes porque tú no puedes morir. Venga, hombre, ¿también has oído eso? Mira, te voy a explicar de dónde viene ese mito estúpido de que los albinos desaparecen. Y no le culpo a la gente por pensarlo, ¿eh? La razón es que tiempo atrás realmente sí que desaparecíamos. Pero ahora ya sabemos por qué. ¿Por qué? Porque nos solían matar. Y después de matarnos, hacían desaparecer los cuerpos. Así que no desaparecíamos porque queríamos. Nos mataban y luego decían que nos habíamos desvanecido porque nadie nos volvía a ver. No se perseguía a nadie, no había prensa detrás como tú ahora. Así que la gente se creía que nos evaporábamos. Pero esta es la realidad. Esta es mi madre. Ella ya se ha ido. Y este es mi sitio, esta es mi parcela. Cuando muera estaré aquí. Así que si te dicen que he muerto, ven aquí y aquí me encontrarás, al lado de mi madre. Si cavas encontrarás mis Bueno, huesos. espero que pase mucho tiempo. Babu Sikare nació en una buena familia aquí en Dar es Salaam. Una familia que lo quiso y lo trató como uno más. Fue el número 1 en su clase y consiguió una beca para estudiar en Estados Unidos. Ahora vive en Columbus, Ohio. Trabaja en un banco. Ha creado una ONG para ayudar a los que, siendo como él, tuvieron menos oportunidades, y de vez en cuando canta rap con el nombre artístico de Albino Fulani, es decir, un albino cualquiera. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like hearing G rap in his prime. I'm Young H.O., rap's Grateful Dead, back to take over the globe. Mientras buscamos una sombra para evitar el inclemente sol tanzano, Babu me cuenta que él es el único albino de la familia y que no tenía antecedentes, como si el gen estuviera escondido desde hace generaciones. Ser albino, dice, le ha hecho más fuerte y más perspicaz. ¿Preparado? Nací preparado. Uno de los mitos que más le duelen a Babu es el de la mala suerte. Él mismo es una evidencia de lo contrario, pero esa sensación de que te observan con desprecio, de que eres como un apestado, dice, esa sensación es tremendamente molesta. Y yo mismo puedo percibirla con solo quedarme un rato con él. ¿Te sientes diferente? Por supuesto que sí. Desde el momento en que te das cuenta de que todo el mundo te mira de una manera diferente, como si no pertenecieras a ellos. Le digo al operador de cámara que se aleje para que su presencia no alimente la curiosidad de la gente. Nos quedamos los dos solos contra la pared, y sí, casi todo el mundo nos mira. De hecho, puedo escuchar a un tipo que murmura al pasar la palabra wasungu, es decir, blancos, en tono despectivo. Caminar con Babu por un mercado en Dar es Salaam es como llevar una diana de desprecio a la espalda.
La gente me llama de todo. Me dicen Seru Seru, que significa cero, o sea, nada. Me llaman Kaburu, que en Sudáfrica era el insulto a los blancos racistas, y ahora tienen una nueva expresión. Nos gritan Dili, un diminutivo del inglés deal, es decir, negocio. Muchos me ven como un negocio, un business. Si me cortan la mano, hacen negocio. Pillan pasta. Así que no te sorprendas si vamos por la calle y alguien grita, ¡Hey, ahí va un Dili! Se refieren a mí, amigo, no a ti. Las encuestas más fiables en este país coinciden en que el 60% de la población, incluidas las clases altas, las élites políticas, los grandes empresarios, creen en la brujería, creen en las viejas creencias de los ancestros, creen en definitiva en lo que ellos llaman el yuyu. Aquí el médico suele ser la segunda opción. Más de 20 millones de personas prefieren acudir a un santero cuando se ponen enfermas que a un hospital. Ya lo decía Vicky en Tetema, de la ONG Bajo el Mismo Sol. Si el 60% del gobierno del país cree en la brujería, ¿cómo va a legislar de manera racional contra las excentricidades de los curanderos? Tanzania es mitad cristiana y mitad musulmana, pero se puede ser un buen musulmán o un buen cristiano y a la vez un buen creyente en el muti, en esa medicina tradicional, en ese bien común nacional que es la brujería. Para interesarnos por esa afirmación de que muchos políticos tanzanos acuden a los brujos para vislumbrar su futuro, nos hemos ido al barrio musulmán de Mogroni, a las oficinas de Salum Khalfan Barwani, el primer diputado albino elegido democráticamente por el partido de la oposición. Hello, Mr. Barwan. Hello again. How are you? No todos los tanzanos creen en la brujería, solo algunos. Son gente que cree que de esa manera tendrá más salud. Yo, por ejemplo, no creo. Y gané las elecciones sin recurrir a esa magia, no como otros parlamentarios. Barwani se queja de que los asesinatos de albinos se han sucedido históricamente y que gracias a los medios de comunicación ahora se puede intentar acabar con esa lacra. Él, por si acaso, lleva escolta constantemente, porque su condición de diputado lo hace una pieza única. Ni el presidente ni el gobierno hacen nada para acabar con este drama. El problema sigue ahí, sobre todo en algunas áreas rurales, donde se mata a los albinos. El gobierno debería actuar contra esos asesinos en todo el país. Pero Barwani no es el único diputado albino. Alsaima Quegir es la otra parlamentaria, aunque nombrada a dedo por el presidente del país. Un gesto del jefe del Ejecutivo para calmar las críticas de la comunidad internacional por su pasividad. No tengo ninguna evidencia de eso, de que miembros del Parlamento crean en la brujería. Alsaima se ha recorrido medio mundo explicando el drama de ser albino en Tanzania y predicando que el verdadero enemigo de su colectivo, y me insiste en ello, no es la brujería que los estigmatiza, sino el sol. Ese es el problema y se lo digo siempre a los albinos. Esconderse del sol, cubrirse, ponerse crema, gafas, manga larga, llevar vestidos largos para cubrirse enteros del sol. El enemigo, el gran enemigo que nos provoca cáncer. La diputada Alsaima ha conocido a numerosas víctimas de los aniquiladores de albinos y en un caso se quedó realmente impactada. Tanto que adoptó a dos hermanas albinas, Viviana y Tindi, que habían sufrido un ataque. Hablen con ellas, nos dice, les doy permiso. Deben contar al mundo lo que nos ocurre. Imagínense que es de noche, que están durmiendo en su casa, en este caso en su choza, y que unos hombres armados entran, van directamente a su cama con el único objetivo de cortarles una pierna. Esto es lo que le pasó a estas dos hermanas, a Tindi y a Viviana, que afortunadamente lograron sobrevivir, pero una de ellas quedó horriblemente mutilada. Esta es Tindi. Hello, Tindi. How are you? Fine. Fine. Hello, Viviana. How are you? How are you, Viviana? Ambo?
How are you? Fine. Hoy es viernes, día de fiesta. Y estas niñas, que hasta hace 2 años, hasta que las atacaron para mutilarlas, no habían ido nunca al colegio, hoy son capaces de defenderse en inglés. Gracias a que nuestra madre Al-Shaima nos recogió, ahora vamos a clase. Viviana, la cría mutilada, prefiere delegar en su hermana menor a la hora de hablar. Nos lo tomamos con calma. No somos los primeros periodistas que ven, pero intentamos crear un clima de delicadeza y confianza antes de hablar. Su familia actual las rodea como arropándolas, pero da la sensación de que Tindi sabe perfectamente lo que tiene que contar. ¿Qué pasó esa noche? Mi padre había muerto 2 días antes. Esa noche los ladrones nos atacaron. Creo que eran 3. Pregunto a su tía Buenimbura Kigaro por su estado psicológico y me dice que están superando el trauma, pero que siguen siendo muy tímidas, especialmente con un blanco. Le intentaron cortar también la pierna izquierda, pero mi prima pequeña empezó a gritar. Y entonces salieron huyendo solo con la derecha. No pudieron cortarle la izquierda, pero sí 2 dedos al poner la mano contra el machete. Cuando Tindi habla, notamos que a nuestro alrededor se hace un pesado silencio, como si todo el mundo fuera consciente de la solemnidad de sus palabras. Es una de esas tomas en las que, mientras escuchas, estás pensando: ojalá salga bien porque me voy a sentir incapaz de pedirle que lo repita. Tiene solo 12 años y quizás por eso lo cuenta de manera tan directa, sin adjetivos y sin más detalles. Viviana nos enseña los costurones que los machetazos le dejaron en la otra pierna. Tindi dice que para entonces ya había perdido el conocimiento y que ella pensaba que iba a ser la siguiente en ser mutilada. Los gritos de otro hermano hicieron huir a los asesinos antes de que fueran a por ella. Sus hermanos y tíos de adopción cuentan que siguen teniendo pesadillas por la noche y que no se atreven a levantarse solas para ir al baño. Viviana, pese a su cojera, se ofrece para enseñarme el horno de la panadería de su tío. Y es allí, entre sombras, alejada de la luz solar, cuando me dice que de mayor quiere ser banquera. Para comprar cosas y ayudar a la gente que no tiene dinero. Joder. Viviana banquera y Tindi, sin embargo, quiere ser cantante y tocar en un grupo. Así que le regalamos a ambas unos cascos de música. Nuestro amigo el rapero Albino Fulani, que nos ha acompañado a la casa, les cuenta que él también es cantante y aprovecha para regalarles cremas de protección solar de su ONG Afrovino. Y es entonces, cuando se han olvidado de la cámara y de nuestra presencia, cuando esas 2 crías empiezan a reírse, a pelearse en broma y a ser simplemente 2 niñas. Ok. Vaya. Y aún así se puede decir que esas 2 hermanas tuvieron suerte en cierta forma. Su caso fue tan conocido y difundido que, pese a ser huérfanas, analfabetas y con un incierto futuro por delante, ahora están protegidas. Algunas ONGs financian pisos de seguridad para esconder a los albinos perseguidos y otras se han especializado en realojar a los niños en escuelas especiales, con cristales tintados para protegerles del sol. El 100% de los albinos en Tanzania, es decir, todos, padecen antes de llegar a los 20 años y por la exposición solar extrema de queratosis actínica, una especie de tumores precancerígenos que suelen derivar en cáncer de piel, la principal causa de muerte de los albinos en este país. Esa enfermedad les suele producir terribles deformidades y eso hace que muchos se sientan como apestados, como leprosos en la Edad Media en Europa. Bueno, vamos a ir a ver a la familia Tamim. Es una familia que vive en la extrema pobreza y que está compuesta por al menos 4 albinos. Hay 2 adultos albinos con hijos también albinos. Viven, como se ve el sitio, en la más extrema pobreza, en un barrio en el que nos han avisado además de que no grabemos otra casa que la de ellos, porque la gente les tiene pues un poco apartados.
De ojos frágiles y quebradizos, incapaces de aguantar la más mínima luminosidad, los tamín, como muchos albinos, mueven las pupilas constantemente intentando enfocar entre tinieblas. La casa está siempre a oscuras, en una especie de eterna tristeza que a unos les convierte en sombras y a otros, a los albinos, en presencias casi espectrales. Ninguno de los miembros de la familia trabaja, viven de la caridad y de lo que les dan los vecinos que no los odian por su color. Su dieta, nos lo reconoce Fatumata, es miserable, como la vivienda, y eso no ayuda a su ya deteriorada salud. Tengo cáncer. Cáncer por 3 sitios, oído, nariz y en la espalda. Said sabe que le quedan muy pocas semanas de vida. Aguanta estoico su destino desde la oscuridad de su ceguera, provocada hace unos meses por el sol que machacó durante años sus retinas. Desde pequeño iba al colegio andando y estaba muy lejos. El sol era muy fuerte. No teníamos cremas protectoras ni usábamos manga larga. Los médicos hace tiempo que lo han desahuciado. Su caso, como el de muchos otros albinos en Tanzania, es paradigmático. Considerados anomalías dentro de la sociedad, nadie se preocupó nunca de decirle que se cubriera del sol o trabajara en lugares interiores. Hacía 15 kilómetros diarios para ir al colegio y luego se dedicó a vender carbón por las calles. La debilidad de su piel, una fina lámina sin melanina, hizo que rápidamente fuera abrasada por el inexorable sol tanzano. Es un mito. Morimos y nacemos como todo el mundo. Es un mito que no tiene ningún sentido. Cuando Said se levanta el trapo que cubre su tumor, me siento estúpido por preguntarle por la quimera de su inmortalidad. Salimos de la casa con cierta sensación de agobio y de necesidad de aire. Su marginación les ha llevado a muchos de ellos a autoencerrarse en guetos insalubres. Mientras montamos en el coche, vemos como Salum, el hijo de Fatumata, se mantiene alejado de los otros niños del barrio, apartado porque se supone que ese es su lugar. ¿Por qué se mantiene a toda esta gente en la marginalidad y la exclusión? Tampoco se puede decir que sean pocos. El propio TAS calcula que pueden llegar a ser solo en Tanzania 170.000 albinos. Algunos se organizan entre ellos para disfrutar de aficiones compartidas sin tener que soportar insultos, humillaciones o amenazas. Quedamos cerca de la playa de Dar con los miembros del Albino United, un equipo de fútbol amateur que llegó a jugar en la tercera división tanzana. Sus miembros son un resumen del presente de este colectivo. Hay algún estudiante de Derecho, un carpintero, un par de mecánicos, un contable, 2 están en el paro e incluso alguno que no ha acudido nunca al colegio. Bueno, esta gente tiene que jugar a estas horas del atardecer, casi del anochecer, porque para ellos jugar durante el día es, por supuesto, imposible. Para ellos es más que un partidito entre amigos, es una declaración de intenciones. Es una muestra de que pueden ser fuertes y orgullosos y organizados, y de que su color de piel no les hace ni peores, ni diferentes, ni malvados. Esas, dicen, son habladurías de los hechiceros que hacen de la mentira y del engaño su modo de vida. De esos que en oscuros callejones negocian el precio del kilo de albino. Y la mayoría de todos estos sujetos, brujos, asesinos y creyentes en rituales yuyu, están en el norte del país, en la zona de los lagos. Mwanza es la segunda mayor ciudad de Tanzania, pero sobre todo es conocida por el documental La pesadilla de Darwin. Ese reportaje dibujaba una ciudad que vive de la pesca de la perca del Nilo, una especie foránea que fue introducida en el lago Victoria hace años y que ha causado estragos en la pesca local. 500 toneladas de esa perca se exportan diariamente a Europa, obligando a la población local a comer las sobras, literalmente las raspas, del pescado que no se exporta.
Es en ese ambiente de depredación donde se ha empezado a extender la idea de que la magia negra y los sacrificios de albinos pueden ayudar a encontrar los bancos de pesca. Pero los brujos, como hemos visto, van más allá en sus consejos porque su delirio es inabarcable. Tener sexo con una albina, no con un albino, ojo al machismo de la afirmación, cura el SIDA. Así lo aseguran los brujos y así lo creen muchos del 1,5 millones de infectados del SIDA que hay en Tanzania. Resultado, se han disparado las violaciones de mujeres albinas que, además de ser forzadas, son infectadas por el virus del VIH. Claro que tengo miedo de ser violada. No solo es un acto horrible en sí mismo, sino que además puedes acabar cogiendo el virus si no lo tienes. Angelina Chuma es miembro de la Sociedad de Albinos en Mwanza. Es madre soltera de un hijo de 8 años y está en el paro. Una albina no puede enamorarse, me cuenta, porque los hombres solo nos quieren para el sexo, porque quieren probar si es diferente con una blanca. Angelina destila melancolía. Un rato con ella, verla ir de compras o pasear, es contemplar todo un catálogo de miradas lascivas y gestos obscenos. Esta moda de las violaciones la ha llevado a aumentar su suspicacia con cualquiera que le hable. Claro que tengo miedo. De hecho, yo trabajaba en la lonja de pescado, pero desde que oí que algunos pescadores asesinaban albinos dejé el puesto, por miedo. Angelina reconoce que durante mucho tiempo ni se imaginó que algunos compañeros que le hacían bromas o se reían con ella pudieran ser asesinos potenciales. Antes llevaba el pelo un poco más largo, pero desde que empezaron los asesinatos está pensando incluso en rapárselo. Esa es una más de las leyendas, que utilizando pelo rubio de un albino van a conseguir más pesca. Pero eso es un mito. Dejamos a Angelina en la oficina del TAS y nos encaminamos a un lugar apartado del lago Victoria. Vamos a preguntar por ese mito. Nos ha costado encontrar algún pescador que quisiera hablar sobre el tema, y la cita es en una cala apartada donde se pesca de manera ilegal y a la vieja usanza. Hay un intenso olor a pescado podrido que crea un ecosistema perfecto para estos mosquitos. El sol del atardecer los hace brillar a contraluz, haciendo que nos replanteemos si es una buena idea atravesarlos. Nos estamos acercando a Ibanda, que es una pequeña aldea de pescadores en el lago Victoria, si es que queda algún pescador vivo entre tanto mosquito. Este es Waega, uno de los pescadores aquí. Básicamente nos ha dicho que aquí nadie es pescador si no cree en la brujería. Enseguida notamos que no somos bienvenidos en la playa. Somos blancos, llevamos cámaras, somos un imán para la policía. Algunos nos gritan que no les enfoquemos para no ser reconocidos, otros que nos vayamos. Waega, el pescador que nos ha traído, empieza a ponerse nervioso ante la posibilidad de que nos agredan o nos roben. Es cierto, los brujos utilizan partes humanas de aquí, de allí y de allá, todos juntos, mezclados. Es una leyenda muy conocida que los trozos de albino traen buena suerte. Es una tradición que viene de siglos, de nuestros padres y abuelos, cuando nos decían que los albinos simplemente desaparecían. Aunque Waega Makuruka parece un tipo duro después de 16 años en la barca, sus titubeos y sus miradas de soslayo nos indican que no está a gusto en la entrevista. Algunos de sus colegas se van acercando a nosotros poco a poco para tratar de escuchar lo que dice, para ver si habla de más. Hay dos tipos de pescadores, los de barcas pequeñas y los de grandes pesqueros. Los pequeños no creemos en esa brujería, pescamos en cualquier lado para alimentar a las familias, pero los de altura, eso sí. Con 5 hijos que alimentar, Waega me insiste en que él cree en la brujería, pero que jamás ha recurrido a partes de albino, ni siquiera en una mala racha. Según Waega, existen brujos especializados en conjuros para pescadores y que todo el mundo les conoce. A mí me han dicho que se utilizan huesos de albino, pero no sé qué partes realmente. Esto es sangara, el pescado típico en esta zona del lago Victoria. Y estos son pescadores furtivos, que están aquí escondidos en una cala, tratando de pescar ilegalmente todos esos pescados. Básicamente estos son, si no los asesinos, sí los cómplices de los asesinatos de albinos.
Finalmente, poco a poco, con medias sonrisas, comprando algo de pescado, hemos conseguido acercarnos a la red. Ahí es donde se suele esparcir el polvo de pelo de albino o los huesos de mano machacados. Nuestro guía nervioso nos mira con aprensión y nos vuelve a pedir que nos marchemos, porque ahí todo el mundo cree en esa brujería. A la mañana siguiente nos vamos no lejos de esa playa, a las escuelas Yeli de Muansa, un lugar protegido y financiado por dinero privado, donde niños albinos conviven con sus compañeros negros sin mayor problema. El jefe de estudios, Mristo Mustafa, nos recibe con amabilidad y llama para que hablemos con ella a una de sus alumnas más mimadas. Nindi Emanuel, a pesar de su color, es otra superviviente de esas matanzas incomprensibles. Su hermana Mariam, albina, fue asesinada de una manera tan atroz que se puede decir que aquello estuvo en el límite del canibalismo o quizás del vampirismo. Me taparon la cabeza con una manta, pero la abrí un poco para ver qué estaban haciendo. Entonces vi cómo los asesinos tapaban la boca de Mariam y con un cuchillo la degollaban. Uno de ellos recogió la sangre que salía con un cazo y cuando se llenó empezaron a bebérsela uno detrás del otro. Cuando terminaron de beber la sangre, sacaron una bolsa grande y cortaron a hachazos sus piernas. Las metieron dentro y huyeron. El testimonio de Nindi fue igual de intenso y de sereno en el juicio que se celebró en la audiencia de Muansa, porque esta cría no solo vio cómo degollaban a su hermana, sino que memorizó la cara del que lo hizo, un vecino de su aldea. Sí, reconocía a Kasimili Mashauri. Cuando se estaban bebiendo la sangre, uno dijo, si hacemos esto no nos cogerán nunca. Nos despedimos de Nindi con la preocupación de sentir que la habíamos desestabilizado, aunque el director nos dice que no nos preocupemos. Tiene asimilado lo que pasó, nos asegura. Es una buena estudiante y saldrá adelante, sin duda, nos dice. Este es Kasimili, este es el hombre al que Nindi identificó como el asesino de su hermana y que gracias al testimonio y la entereza de esta cría, pues ha sido condenado a muerte. Vamos ahora a ir al pueblo de Ñangolongo a hablar con el abuelo de Mariam y vamos a encontrarnos con él en el mismo lugar donde se cometió el crimen. Es una zona bastante rural y bastante alejada. La aldea de Ñangolongo no está lejos de la ciudad, ni lejos del lago Victoria, donde probablemente acabaron los órganos de Mariam. Hay apenas una decena de chozas de familias pobres que viven en una economía de subsistencia. Cuando llegamos a la casucha donde vivía la cría, su abuelo, Mabula Fimbo, de 78 años, está comiendo una pasta de flor de yuca mezclada con maíz. Comida de pobres, me dice, ofreciendo una cucharada. Mientras el abuelo Mabula acaba su pitanza, intento reconstruir lo que pasó. Los asesinos se asomaron por la ventana, vieron a la niña albina en la cama, comprobaron que su abuelo estaba dormido en la habitación de al lado y entraron con los machetes. Aquí es donde Mariam estaba durmiendo y esos tipos la inmovilizaron. Le cortaron el cuello y después las piernas. Sabemos que el testimonio de su otra nieta fue vital para identificar al menos a dos de los asesinos. Le pregunto por Kasimili, el primero en beberse la sangre de Mariam, el hombre del pueblo. Claro que le conocía, éramos más que amigos. De hecho, éramos medio parientes. Mabula nos cuenta que el tipo sigue en la cárcel a la espera de ejecución, que en el juicio no reconoció los hechos ni por qué lo hizo, que cada vez que ve a sus familiares siente una mezcla de odio y tristeza, pero que no puede hacer nada. Yo era su abuelo. Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Me quedé en shock. Desde entonces estoy mal. No he vuelto a ser el mismo. No puedo decir nada de los asesinos. Solo espero que haya algún tipo de justicia divina. Sí, esa es. Esa es Mariam. Era muy guapa. Era encantadora y muy educada. Era la favorita de todos. Todas las pertenencias de este hombre, que cría unas cabras para sobrevivir, caben en una maleta que tiene semicerrada en uno de los 2 cuartos de la choza. Le pido que me enseñe la tumba de Mariam y le pregunto si no teme que la intenten profanar. ¿Y dónde está enterrada? ¿Está fuera de la casa?
Está en la habitación, bajo la cama. Ah, dentro de la casa. Tiene enterrada a la nieta en la casa. Dentro de la casa. ¿Le ayudo? Así que esta es la tumba de Mariam. Sí, aquí está Mariam. Es que si la entierro ahí fuera, seguro que acabarían profanándola y llevándose sus huesos. Agachado delante de esa fosa, sin velas ni flores, me pregunto a qué extremos de amor y devoción hay que llegar para enterrar a alguien debajo de tu cama. Qué desolación hay que sufrir para dormir todas las noches con esa presencia etérea en la habitación. Y qué remordimiento por no haber podido evitar su muerte. Qué historia. Qué historia. Cuando me despido del abuelo de Mariam, una de las pocas historias documentadas y juzgadas sobre el asesinato de albinos, me propongo llegar hasta los liquidadores. Para encontrar a uno de esos brujos tenemos que viajar hacia el interior del país, a los alrededores de Geita, una zona conocida por sus parques naturales y sus minas de oro y diamantes. Los hechiceros del interior están más especializados en conjuros para los mineros, en la fabricación de talismanes que hagan encontrar la ansiada beta que saque a todos estos desheredados de la pobreza. 5.000 personas viven en este poblado rojizo y terroso de Ngusu. 5.000 buscavidas, la mayoría analfabetos, que malviven en esa indigencia material y espiritual en la que tan bien se mueven los encantadores de espíritus. Apenas hay reglas de convivencia más allá de la supervivencia, así que cualquiera de estos tipos estaría dispuesto a lo que sea para salir de la miseria. Los brujos, como los usureros, las prostitutas o los mafiosos, son parte del entorno vital de estos poblados de pioneros que viven en el límite de la civilización. Aquí trabaja todo el mundo, niños que se dejan la piel decantando polvo de oro en soluciones de mercurio, o abuelas que martillean la piedra para desmenuzarla y poder convertirla en grava. Este es el entorno ideal para brujos, brujos como el señor Luponya, un respetado curandero de los alrededores. Estamos esperando a Masalu Lupongwa, un brujo de aquí de la zona de Geita, y estos son sus dominios, y no le va nada mal. Tiene varias casas, bueno, varias chozas, tiene varias esposas, numerosos hijos, y todo el terreno que hay aquí alrededor le pertenece a él, así que seguramente se gana bastante dinero engañando a la gente con todo tipo de supercherías. Masalu Luponya es alto, de sonrisa franca, de mirada directa y chispeante, y un gran anfitrión. Sabe caer bien, condición indispensable para un buen embaucador. Me ha hecho esperar porque estaba rezando a sus ancestros, a los que tiene enterrados en el jardín. Agita enseguida el bastón de piel de ñu con el que, dice, habla con sus antepasados, y estos le dicen quién va a visitarle y por qué. Le saco la primera carcajada cuando le digo que mi contacto le llamó ayer al móvil y que por eso sabía que veníamos. La brujería buena utiliza raíces y animales. La mala utiliza árboles y personas humanas. ¿Usted es de los buenos o de los malos? De los buenos. ¿Lo dice porque está la cámara delante? De los buenos. Nos ha hecho pasar a lo que llama casa tradicional, la choza donde recibe a sus, llamémosles, pacientes. Enseguida me muestra todo su arsenal de encantamientos y alquimias, todos sus avalorios de curandero. Incluso me pide que pruebe uno de sus brebajes antivenenos. Los asesinatos vienen de hace mucho, mucho tiempo. Primero, iban a por las embarazadas.
Después, a por los calvos. Luego, a por la gente que tenía una marca como una M en la mano. Y después comenzaron con los albinos. El hechicero Luponja habla con vehemencia, controlando sus silencios y jugando con las pausas dramáticas. Mira a los ojos directamente, pero es como si su mirada te taladrara y estuviera tocando tu alma. Sí, la magia negra funciona. Luponja me insiste en que él no trabaja eso que llama brujería asesina, que él no tiene nada que ver con el tráfico de órganos, pero sabemos, y por eso hemos venido, que fue detenido como inductor del asesinato de un albino de las inmediaciones. Sí, me investigaron, pero no encontraron ninguna prueba contra mí. Solo querían calumniarme. Luponja nos da los nombres de los verdaderos asesinos, según él, e incluso del hechicero que encargó el sacrificio. Hay que creerle. Nos cuenta que los criminales sobornaron a la policía para salir de prisión, pero ¿y si hizo él lo mismo? Esta gente se anuncia ahora como asesinos de albinos porque ya han matado antes. Estos desalmados dicen que te consiguen un albino en cualquier parte, que son especialistas en matarlos para magia negra. Dagumoto es la palabra utilizada en su jerga para denominar los asesinatos por encargo o los sacrificios rituales. Luponja me cuenta en un precario inglés que la magia negra es muy peligrosa y que solo los más expertos pueden usarla, porque si no, sus efectos pueden ser devastadores. Al dejar la aldea no sabría decir si he estado delante de un curandero inofensivo o de un hechicero poderoso. El periodista de Muansa que nos acompaña, Frederick Katulanga, no sabe tampoco qué contestar. Le digo que al menos él tiene una historia buena que seguir, los nombres de los 3 presuntos asesinos de un albino. Me enseña entonces los machetazos que ya le dieron por publicar una historia de corrupción en su periódico. Mira, si yo escribo la historia de ese tipo, con los nombres de los asesinos, sí, el hechicero, me matan seguro. Es como para asustarse. El tráfico de órganos de albinos tiene su propia tasación. Un antebrazo, 800 euros. Una pierna, 1.600. La mayoría de ellos mueren desangrados tras la mutilación. Pero en su delirio criminal, los inductores, los brujos, piden además que los miembros se arranquen en vivo, porque así dicen que los gritos de la víctima potencian el efecto del conjuro. Para comprobar esta última afirmación nos desplazamos a la región de Siñanga, a 160 kilómetros del lago Victoria. En las escuelas Bujanguilla, 120 niños albinos han podido encontrar el entorno adecuado para educarse, crecer y sobre todo vivir. Peter Ayali, el director, nos recibe encantado de explicarnos su plan de integración de niños albinos traumatizados. La mayoría de estos críos han sido rechazados por sus propias familias, que ni siquiera les dejaban vivir en casa y les mandaban al establo con los animales. Para muchos es la primera escuela a la que van. Mientras grabamos estas imágenes busco con la mirada a una alumna muy especial. Se llama Kabula Nkalango y la veo enseguida, de refilón, en el quicio de la puerta, curioseando el alboroto de sus compañeros por la presencia de la cámara, intuyendo que todo este lío es por ella, la niña mutilada, la cría de 14 años, a la que 3 salvajes arrancaron el brazo derecho de un machetazo. How are you? Hola Kabula, ¿cómo estás? Te está diciendo Jambo. Jambo. Es que ella no habla inglés. De hecho, lleva en la escuela... La hemos escolarizado desde el año pasado. Va pero va bien. Kabula tiene una mirada dulce y una sonrisa que por unos instantes puede hacer olvidar su tragedia. En clase se siente protegida por sus amigos y la profesora de matemáticas la anima a demostrarnos sus progresos con las sumas. Aprende rápido y es lista y muy participativa. Cuando llegó, estaba psicológicamente devastada, pero pronto empezó a mezclarse con los otros chicos y empezó a mejorar.
Está mejor, pero le falta mucho. Peter nos dice, sin que ella le oiga, que les está costando mucho hacerla olvidar el trauma, que la vida se ha portado tan mal con Kabula que cuesta hacerle ver algo positivo en seguir adelante. Empezaron a golpearnos a todos y entre dos me cortaron el brazo. Otro más entró con una botella de queroseno y se la dio a mi madre. Cuando salieron corriendo con mi brazo me desmayé y mi madre me echó el queroseno en la herida hasta que dejé de sangrar. Kabula para y traga saliva y nosotros nos quedamos mudos. Los asesinos trajeron un bote de queroseno para cauterizar la herida y que la cría no se desangrara. Eso no lo hace alguien que quiere matar, aunque tampoco les hace menos crueles. Le pregunto si dijeron algo más, si oyó algún nombre. Le dijeron a mi madre, no nos culpes, no queremos matarla, nos lo ordena Filippo Cadusi. Cadusi, un tipo de la aldea, no fue juzgado. Se consideró que los asaltantes le querían incriminar para desviar la investigación, pero el caso es que, lo ordenara quien lo ordenara, solo quería el brazo de Kabula. Bueno, su brazo, su dolor y sus gritos, como manda la brujería Muti. Le pregunto qué siente por ellos, si perdón, si odio, quizás rencor, y me responde con un sonoro silencio. Bueno, la verdad es que un silencio dice bastantes más cosas, ¿no? Acabamos. Decía Conrad en El corazón de las tinieblas que el horror tiene rostro. Seguramente el escritor le ponía cara a los asesinos y a las fuerzas invisibles y oscuras que llevan a algunos hombres a esas tinieblas. Yo prefiero pensar que el rostro del horror es Kabula. Prefiero pensar que hay que ser muy mala persona para arrancar un brazo a alguien y cocinarlo después en un brebaje del amor o del dinero. Y prefiero pensar que estos seres, los más desprotegidos de África, puedan dentro de poco encontrar la dignidad que ancestralmente se les ha negado. Don't let me